Y hoy en entrevista para analizar la política nacional e internacional nos acompaña el ex vicepresidente Eduardo Stein. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gusto de saludarlo. Encantado. Ahora sí, ya un poco de tiempo de no verlo. Pues sí, he estado viajando mucho, pero también tuve mi susto de salud. No, pero me hicieron una buena carpintería en la columna. Pero qué bueno que está bien. Doctor, lo llamo a usted porque hemos visto que alrededor del mundo han existido algunos problemas. A nivel internacional, diríamos, elecciones en El Salvador, como en una primera vuelta ya parecía que con 10 puntos estaba como ganador uno de los candidatos. Vemos en segunda vuelta cómo cambia totalmente eso. El rol del Tribunal Supremo Electoral, que ahora también se apega a la elección de magistrados también en nuestro país. El tema en Venezuela y demás. Creo que es algo que usted, con su experiencia, después de ser ex vicepresidente del país, nos puede dar tal vez un norte. Si quiere, empecemos en el tema de El Salvador. El guatemalteco no entiende, ¿no? Cuando empiezan a dar, cuando se le empieza a dar cobertura a las elecciones de El Salvador, hay mucha gente que me decía, ¿y por qué le ponen atención a El Salvador? Mejor preocúpense por las cosas en Guatemala. ¿En qué nos afecta, digamos, que quede un gobierno u otro gobierno en las relaciones bilaterales con Guatemala? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una pregunta no solo fundamental, sino además muy abarcadora. El mundo de hoy está tan interconectado y somos tan interdependientes, en particular en América Central, que no podemos pensar nuestro futuro sin pensar en nuestras vecindades. En ese sentido, las elecciones en El Salvador, como también las elecciones en Costa Rica, son importantes. Son importantes igualmente los temas o problemas que otros países vecinos estén enfrentando. Si lo están haciendo con éxito, pues mejor todavía, porque podemos aprender y podemos incluso recibir por derivación alguna influencia positiva. En ese sentido, yo diría que tenemos que hacernos 3 preguntas sobre el tema del Salvador. En primer lugar, el resultado electoral con los 6,000 y tantos votos de diferencia obliga al nuevo gobierno electo a pensar en un esquema de entendimiento con la oposición organizada de su país. No va a ser posible gobernar El Salvador si no hay en efecto una voluntad de llegar no a consensos, que va a ser imposible por la propia historia de ese país, pero por lo menos algunos arreglos fundamentales para sacar adelante a nuestro hermano y querido país del Salvador. Así lo declararon los obispos este fin de semana, el domingo, pidiéndole a los políticos que lleguen a un entendimiento sobre los temas más básicos para la población. Del lado del FMLN, el presidente electo, digamos, según el Tribunal Electoral, aunque todavía la oposición cuestiona ese resultado, fue un comandante guerrillero. Entonces, hay muchas preguntas en torno a cómo él se va a conducir en su acción de gobernante, de presidente, frente a una economía que no crece, frente a un país rasgado por mitad y frente a una situación, digamos, fiscal muy seria. Es decir, el gobierno que deja Funes, aunque son del mismo partido, sí, es un gobierno con muchísimos problemas de caja fiscal. Lo que recaudan no les alcanza. La economía no crece ni siquiera al 2%, está por debajo del promedio latinoamericano, bastante más abajo del promedio centroamericano, y depende en un 18% del Producto Interno Bruto de las remesas que mandan salvadoreños en el exterior. Entonces, el presidente electo Sánchez Serén necesita del sector productivo para sacar adelante al país. ¿En qué términos va a negociar con el sector productivo un arreglo de gobernabilidad para el país? Bueno, él ha dicho que no se va a parecer a Nicaragua, que tampoco se va a parecer a Venezuela,
es que no se trata de parecerse a nadie, sino de ver qué es lo que funciona y cómo van a hacer para salirle adelante a los problemas Y del es que país. hemos visto, y usted lo ha visto, doctor, que en Guatemala también nuevamente seguimos con el tema de las izquierdas y las derechas, y que cada quien es respetable emitir una opinión. El Salvador viene, este sería el segundo gobierno de izquierda, así es como se denominan por partido, y digamos, la gente, y lo digo la gente porque no es mi opinión personal, emite comentarios sobre existe una división entre el sector privado y el partido FMLN, ha habido mucha migración del sector privado, la mayoría de empresas del Salvador ya no son empresas de salvadoreños, son de gente extranjera, el tema fiscal que usted dice, la recaudación, es de tenerle miedo, digo, los mismos salvadoreños plantean de que ahora están con una preocupación aún mayor porque entra él con esos antecedentes históricos y que ven que el presidente que salió no hizo tan buen trabajo, ¿es de preocuparse? ¿Qué postura debiera tomar el salvadoreño ante, digamos, esas discusiones entre izquierda y derecha y el antecedente histórico de él? Yo creo que el presidente Funes no lesionó o lastimó al sector productivo desde una agenda populista. Sin embargo, su administración sí se fue por una ruta de muchos y muy generosos subsidios sin tener la robustez productiva y por lo tanto la recaudación que sustentara esos subsidios, y la única manera de subsistir es endeudándose cada vez más. Hablamos de candidatos a la presidencia, aquí ya tienen abierta una campaña, por supuesto, con algunos candidatos que ya están, otros que supuestamente van a ser, y todos supuestamente, o la mayoría, tienen procesos judiciales abiertos. Que aparece una demanda, una querella para el uno aparece para el otro. Yo no me acordaba de haber visto estos escenarios de hace muchísimo tiempo. Entonces, ahora no veamos quién es el mejor, sino quién es el que tiene menos problemas. A eso nos estamos enfrentando para las próximas elecciones. Si es que todos los candidatos que van a competir tienen algún tipo de pendiente con la justicia, bueno, eso debiera estar aclarado antes de la convocatoria a elecciones. Pero voy a un segundo factor que creo que va a ser muy importante, y es el papel que juegan hoy en día los medios de comunicación. Ha habido, bueno, todos sabemos, una transformación tecnológica increíble, impresionante en los últimos 18, 20 años, y hoy en día existen canales de información alternos que hace pocos años no existían. Estoy de acuerdo. Y existen también mecanismos de reacción casi instantánea que antes no existían. Que permite transparencia en comentarios, en más información. También multiplican el ruido, pero ¿verdad? sí. Pero lo cierto es que ya es más difícil, o digamos, se va haciendo cada vez más difícil tontearse a la gente, porque pueden verificar casi de inmediato si lo que alguien está diciendo en efecto tiene respaldo o verificación pública, como pueden determinar con una sencilla consulta a internet si un párrafo que aparece en un escrito es original de quien dice que lo escribió o no. Ese tipo de cuestiones, siendo 15 millones de habitantes según la proyección del censo y habiendo 21 millones de celulares en el país, desfrijolizados o no, lo que hay es realmente una capacidad de comunicación que hasta hace poco tiempo no existía. Eso sí es cierto. Fuera de, digamos, de su experiencia como vicepresidente, como asesor, que yo sé que usted siempre anda asesorando y tiene una gran experiencia política, como ciudadano, común y corriente. Si tuviéramos que calificar este gobierno, pura pregunta de conejito, ¿sí? De 1 a 10 para dejar fuera el 0. O sea, con todo lo que recordamos en campaña, en términos de seguridad, oportunidad de empleo, el de mejorar las condiciones de salud, esos anuncios donde salían ellos, vamos a traer más medicina, vamos a darle... ¿Hemos mejorado conforme el gobierno pasado? ¿Cree usted que ha hecho un buen trabajo durante estos 2 años? Digamos, si tuviéramos que darle una nota, ¿qué nota le da a usted? Bueno, me estás pidiendo 3 cosas en uno, como el aceite, lubricante. En realidad, yo no creo que sea correcto empezar a poner notas ahorita a la mitad del periodo, todavía faltan 2 años.
sobre todo porque uno puede ver claramente que hay algunos ámbitos de trabajo y algunos ministros que van en buen están camino. haciendo un trabajo por lo menos correcto, esforzado, Claro. quizás no con la cantidad de recursos que de pronto necesitaran, pero pues la pregunta sería, ¿comparado con qué o con quiénes? Que es tu segunda inquietud. Respecto del gobierno anterior, bueno, son gobiernos bastante diferentes, pero yo diría que si lo hacemos una comparación más regionalizada, esta administración tiene serios problemas, pero está desempeñándose en varios ámbitos bastante bien comparado con lo que tenemos en las vecindades. En particular en uno de los problemas más difíciles de enfrentar para todo gobierno de América Central, que es el problema de la violencia ciudadana, estamos viendo que hay adelantos significativos en ciertos ámbitos, aunque hay otros que golpean a la cotidianidad de la gente, en donde un ministro de gobernación con un aparato de seguridad como el que existe en Guatemala, no hay más remedio que tiene que escoger aquellos ámbitos en donde quiere impactar en serio. Ellos han escogido como una prioridad el desmantelamiento de pandillas, que es una de las claves para poder recuperar espacios de convivencia ciudadana. Digamos que van caminando. Van caminando, uno podría discutir. Les falta un año les falta. 1 año y 3 meses, digamos. Que el resto, bueno, ya estamos viendo nosotros algunas luces y sombras de lo que va a suceder. En materia de seguridad, en materia de educación, esa agenda no se agota con la elección. Ahí se puede seguir trabajando hasta que finalice el año escolar. En otros temas sí, digamos, nosotros hemos visto con mucha alarma las dificultades en el ámbito de salud, en donde continúan igual, ¿verdad? Por eso le decía la comparación con gobiernos, aunque yo entiendo que a veces es difícil hacer la comparación, pero el ciudadano es lo primero que le viene a la mente, porque ellos mismos en algún momento son oposición, critican la gestión del mismo, después están ellos ahí y tampoco componen, ni arreglan, ni hacen cosas distintas. Entonces, ¿me entiende? Es difícil dar una respuesta, como usted bien dice, pero la pregunta es válida y justa, ¿verdad usted? Y entiendo que cada gobierno es distinto. Doctor, le quiero agradecer mucho por haber venido. ¿Lo vamos a ver nuevamente en política usted? ¿Activa o no? En política activa quizás, pero no partidaria. Ok. Las 2 veces que he participado al presidente Arzú le puse esa condición, lo mismo a don Oscar Berché, que no me anduvieran molestando con que me tenía que inscribir a un partido. Pero yo creo que ningún ciudadano, ninguna ciudadana en Guatemala se puede sustraer a la política desde su propio papel cotidiano sin convertirse en un ciudadano irresponsable. Yo creo que tenemos que ser responsables tanto en apoyar lo que valga la pena como en exhibir y criticar aquello que no funcione, pero no con el ánimo de destruir, sino de corregir, de sumar, y mejorar. De proponer. Gracias, doctor, le agradezco mucho por haber venido yo. Algunas personas que han entrevistado que es muy complicado.